all have to make a little contribution. Desde el estudio del Canal 8 nos acompañan esta noche la licenciada Sofía Montenegro, periodista, y el doctor Lombardo Martínez, director del programa Consultorio Médico Radial que se transmite por Radio Noticia. El tema de esta noche es un tema, como ha clausurado ya la conferencia, un tema un poco más amplio que los temas que hemos abordado anteriormente. Es de cómo llevar a cabo el plan de acción que se llevó, que se concluyó o que se acordó durante la conferencia, su implementación, su seguimiento y los recursos que van a ser necesarios para poderlo cumplir, para poderlo llevar a cabo. En los distintos programas que hemos visto y las distintas entrevistas que ha hecho WeTV en la conferencia, se han abordado temas muy concretos como violencia, como pobreza, como... bueno, género no se abordó, pero temas muy concretos sobre los temas debatidos en la conferencia, pero en Nicaragua todavía hay mucha inquietud y hay mucha gente que desconoce cuál es la importancia de esta conferencia para las mujeres nicaragüenses y para el resto del mundo, y cómo se va a llevar a cabo, qué implica para el gobierno de Nicaragua, cuál es la responsabilidad que asume el gobierno de Nicaragua una vez acordado ese plan de acción, y otras inquietudes como esas que son las que vamos a estar abordando la noche de hoy. Así que yo quisiera empezar el debate preguntándole a mis dos invitados que a su punto de vista, por ejemplo, Sofía, a su punto de vista, ¿cuál es la importancia que tiene para las mujeres nicaragüenses la conferencia que se llevó a cabo en Beijing? Bueno, yo pienso que por los resultados que hemos logrado conocer, en todo caso marca un hito histórico, porque han habido conferencias anteriores en las décadas pasadas y cada una significó un avance en términos de transformación de la mentalidad, de compromiso de los gobiernos y la generación de nuevos instrumentos jurídicos que han servido a las mujeres. Yo creo que en el caso de Beijing se trataba de pasar a consolidar un poco lo que se había logrado en el Cairo en relación a los derechos reproductivos de las mujeres. Las indicaciones y las reacciones que yo he tenido hasta el momento es de que efectivamente se logró que se aceptara la plataforma de acción. Entonces, el impacto ahorita es difícil medirlo, porque lo que se aprobó básicamente entiendo que va a ser lo que se va a implementar en los próximos 20 años. En todo caso, esto abre una enorme puerta para que el tema tan traído y tan llevado, ¿no?, del género entre finalmente por la puerta grande en la discusión de las instituciones dentro de los estados. Esto me parece sumamente importante porque aparte de todas las confusiones y los rechazos y las acusaciones y todo lo demás que hay al respecto, implica para el movimiento de mujeres en el mundo salir un poco de la discusión de la marginalidad y entrar a discutir este tema desde arriba y no necesariamente como lo hemos venido haciendo, pujando porque se oiga la voz de las mujeres y la crítica que las mujeres tienen al sistema político, económico y social imperante en el mundo. Y desde su punto de vista, doctor, antes de entrar al programa hablaba de un planteamiento con respecto a la importancia que para el mundo tiene o al enfoque que el mundo o las grandes potencias le daban a esta conferencia. ¿Podría resumirnos un poco su criterio? Yo pienso que no se ha explicado con claridad cuáles son los objetivos fundamentales que se persiguen con esa conferencia de la mujer en Beijing. Pienso que la opinión pública nicaragüense no ha sido suficientemente clarificada sobre los objetivos, porque es de trascendental importancia lo que la humanidad se está jugando en Beijing. Ante todo pienso y reconozco la plena validez del movimiento de reivindicación femenina, sobre todo que históricamente la mujer ha sido limitada en su desarrollo en las diversas esferas de la vida social, de la vida política y de la vida económica. Pero el objetivo fundamental de Beijing yo lo veo alrededor de los programas de planificación familiar. Si nosotros hacemos un poco de historia de qué cosas han sido estos programas de planificación familiar, vemos que se desarrollan a partir de 1950 y particularmente detrás de estos programas está el Banco Nacional, el Banco Internacional de Desarrollo y la AID en primer lugar. Los países industrializados, los países ricos,
pretenden reducir los problemas de la miseria, limitar los problemas de la miseria a través de campañas y programas de planificación familiar. Y nacen los programas de planificación y comienzan a darse espacios libres para obtener esterilizaciones quirúrgicas y todos los métodos de esterilización temporánea y definitiva. Pero a partir de una fecha que no logro yo definir exactamente, este paquete es pasado a las Naciones Unidas. Contemporáneamente a estos programas de planificación familiar nacieron también los movimientos de liberación de la mujer, así se llamaban en Europa durante yo me formé allí. Las Naciones Unidas hoy patrocinan estos encuentros de la mujer, pero realmente los presupuestos para estos encuentros son enormes. ¿De dónde salen? Prácticamente salen de los mismos países industrializados que están interesados en llevar la planificación familiar al mundo. Entonces, yo en manera particular yo creo que en Beijing se están discutiendo temas que pueden impactar en la cultura de la mujer en general, entendiéndose por cultura el conjunto de creencias, el conjunto de valores que guían nuestra conducta. Y hay peligrosas tendencias como la desvalorización de la maternidad, como el abolir los roles de la mujer y del hombre al interno de la sociedad y una nueva redefinición de género que se vienen a injertar dentro de los objetivos de la planificación familiar. Doctor, si le entiendo bien, digamos, así en dos palabras, la intención de los financiadores y de los países industrializados que están promoviendo este tipo de conferencias es establecer estrategias para reducir la población de los países subdesarrollados, que es bastante numerosa, y de esa forma equilibrar el problema de la pobreza. En este caso, si es eso cierto, Sofía, ¿le parece de que eso anularía los avances, o sea, sería los avances que las mujeres creen haber conseguido en estas conferencias y en las anteriores, serían simplemente fantasmas? Yo creo que no, yo creo que el doctor tiene parcialmente razón, porque obviamente es llamativo, por ejemplo, que el Banco Mundial de un día para otro también levantara el concepto de género, ¿no? Obviamente el concepto de género, y esto hay que dejarlo muy claro, que puede, o la idea de control poblacional que maneja el Banco Mundial o los organismos internacionales financieros, no es la misma idea de derechos reproductivos que demandan las mujeres, ¿ya? O la reivindicación justa, necesaria e impostergable, y además y el derecho inalienable que tenemos las mujeres de reivindicar derechos de ciudadanía, que no son sujetos de negociación por ideologías, por los estados, por morales o por religiones. Es decir, el derecho de la mujer a su propio cuerpo y a decidir sobre sí misma y cómo y cuándo y con quién se quiere reproducir es un derecho humano. De hecho, ha empezado a ser reconocido desde la Conferencia de Viena a principios, creo, de esta década. Pero creo que hay de todo, independientemente del hecho cuál sea la voluntad y la necesidad o la lógica económica que puedan tener los países industrializados, también lo están haciendo porque hay una presión gigantesca a nivel mundial del movimiento social femenino, que no es un movimiento que lo inventó, y allí diciendo con el doctor, no inventó ni apareció en la década del 50. El movimiento social femenino es uno de los más antiguos que existe en el mundo, prácticamente nació con la Revolución Francesa y tiene 200 años. Entonces no es ningún movimiento que apareció ayer inventado por no sé quién. Entonces, en ese sentido, creo que las mujeres obviamente también a eso llegaron a Beijing. Por eso llegaron tantas a Beijing, para garantizar también que su propia voz, sus propias propuestas, tuvieran que confrontarse contra esos intereses que efectivamente existen. Pues. Quiero retomar, disculpa que le interrumpa, quiero retomar todo el tema del concepto de género que desgraciadamente no pudimos abordar en temas anteriores, pero que ha sido uno de los temas más conflictuados aquí en Nicaragua, de mayor polémica. Hubieron muchos sectores políticos, económicos y sociales en general, y religiosos también, que tuvieron muchos conflictos sobre definir el concepto de género. Y el concepto de género que se aprobó en la conferencia iba en contra de muchos de estos sectores aquí en Nicaragua. A su punto de vista de ambos, ¿verdad? ¿Cuál es
creen ustedes que van a ser los conflictos que se van a crear o que van a surgir aquí en Nicaragua cuando la delegación que se comprometió en nombre del Estado en Beijing regrese, y sobre todo cuando este tipo de conceptos se tenga que implementar, por ejemplo, en los programas de educación del Ministerio de Educación? ¿Cuáles creen que surgen, qué conflictos creen que pueda surgir o que pueda pasar? Bueno, yo pienso que yo no conozco otra definición de género que el que deriva del momento de la concepción, ¿no? Para mí no existe una definición de género a nivel de gene, a nivel biológico y a nivel del fenotipo. Y obviamente ese es el tipo de que nuestra cultura reconoce. Si después se quiere abolir esta concepción de género, precisamente entra dentro de la estrategia global de crear una nueva mentalidad. Es decir, la teoría de que el género es producto del proceso normativo del individuo es una teoría marxista, una teoría típicamente marxista, donde le da gran valor a la relación social del individuo. Yo entiendo, y estas teorías han servido para explicar las posiciones de diversos grupos al interno de la sociedad. Como demócrata estoy dispuesto a reconocer las diferencias, pero como demócrata tampoco voy a aceptar que unas minorías busquen cómo imponer sus puntos de vista a las mayorías. Entiendo yo que la ley natural está animada de una ética, y el hombre mismo es un animal ético. Por lo tanto, todo aquello que atenta contra la sobrevivencia del individuo, atenta contra la ley natural. Para mí, como ser humano, no existe más que un género, el género masculino y el género femenino, que se complementan dentro del proceso reproductivo. ¿Está de acuerdo con eso? No, yo pienso que esa es una visión que efectivamente es más biologista, ¿verdad? Lo que las feministas han planteado claramente es que uno nace con un sexo masculino o un sexo femenino, y obviamente eso te lo dio la naturaleza y la biología y los genes y todo lo demás. Pero el género es una construcción social. Entonces, lo que entendemos por un tipo de feminidad, y ahí yo tomaría lo que dice el doctor, que es un problema ético, porque el tipo de feminidad que se ha construido socialmente y sobre el que se norma jurídicamente es un tipo de feminidad que ha resultado ser criminal para las mujeres. En primer lugar, porque en nombre de esa feminidad se le obliga a soportar violencia, violaciones, estupro, maltrato, discriminación sexual y explotación económica. Entonces, y además construye una identidad femenina que es de sometimiento y es de una moral de siervo, que es básicamente, y de lo que se espera socialmente de las mujeres y de las niñas, es que se sometan a ese tipo de subordinación, de discriminación, y además tomándolo como algo natural, cuando cualquier sociólogo y antropólogo sabe que esta es una construcción social y que por el hecho de ser una construcción social puede ser transformada. ¿Por qué? Por un tipo de feminidad que no sea negadora de la persona, en este caso de la mujer, y que se puedan construir masculinidades que no sean masculinidades que obliguen a los hombres a ser machos, violentos, predadores de su propia especie, ¿verdad? Padres incestuosos o padres irresponsables. Ya, de eso se trata cuando se habla de tratar de transformar el tipo de masculinidad y de feminidad aprendida, inculcada por mecanismos como la religión, que dice que la obligación de la mujer es agachar la cabeza y que Dios, el hombre, es hecho a imagen de Dios y que por lo tanto cada mujer en su casa tiene un diosecito y además se comporta como tal. Y que por otra parte, este hombre que se cree que es señor de la naturaleza y de la vida, es dador también como Dios de la vida y de la muerte. El resultado son toneladas de mujeres muertas en el mundo. Se le niegan derechos, ¿verdad?, políticos, sociales, económicos, y además se le controla su propio cuerpo. Es inconcebible para un hombre pensar de que a él se le pueda controlar vía el sistema jurídico la decisión sobre su propio cuerpo. Tengo una inquietud en base a eso, o sea, entiendo de que el concepto de género que se aprobó en la conferencia fue la construcción social, cultural,
y no el término, el concepto biológico de género. Pero en Nicaragua hay mucha gente que disiente de esa concepción. Está la iglesia, que tiene muchísima influencia aquí en Nicaragua y particularmente en el gobierno, y por tanto van a surgir obviamente conflictos. La pregunta es, al punto de vista de ambos, ¿es posible que una conferencia que no tiene fuerza de ley, que son simplemente acuerdos de planes de acción, puedan ser obviadas o sencillamente no observadas o negadas por los gobiernos una vez que regresen a su sede? O sea, ¿es posible que el gobierno nicaragüense sencillamente diga no aceptamos los acuerdos y no los vamos a implementar, o hay algún mecanismo de presión para que cumpla lo que se acordó o algo así? Mire, el grado de violencia que la mujer sufre y la discriminación que la mujer sufre es diversa en las diversas regiones del mundo, porque en el mundo existe una multiplicidad de culturas, y vuelvo a repetir que por cultura es el conjunto de creencias, de valores que gobiernan nuestra conducta. Algunas de los acuerdos alcanzados ahí en la plataforma tienen que ver con la situación de la mujer hindú, con la situación de la mujer árabe, con la situación de la mujer en África, y algunas quizás tienen que ver con la situación de la mujer en América Latina y con la situación de la mujer en Suecia. Es decir, las etapas de liberación de la mujer son diversas en los diversos territorios geográficos del mundo. No creo pues que la condición en la cual Sofía ha señalado de la mujer depende de su condición de género, sino de su etapa de desarrollo histórico, entendiendo como historia la medida del desarrollo de la humanidad, ¿no? Entonces no se trata de un problema de emancipación de la mujer, sino que se trata de un problema de emancipación de la mujer, de la humanidad en general. La violencia no existe solamente contra la mujer, existe también contra la humanidad en general. Yo estoy de acuerdo, obviamente, que el respeto a la dignidad humana, la indulgencia hacia nuestros seres semejantes, hace parte del proceso del crecimiento. Pero no vamos a crecer retrocediendo y tratando de encontrar una definición de género que permita la abolición total de esos roles al interno de la familia, que nos garantiza la continua renovación del ser humano. Me vuelvo a que la desconfianza que tengo alrededor de esa definición es que pueda responder a los intereses globales de querer reducir con todos los medios, incluso morales, fallando pues a las normas morales de reducir la población del mundo. Hay una posición bastante, o hay un sector bastante de acuerdo con lo que exponía hace un momento el doctor, y es un sector con bastante influencia en el gobierno sobre todo. Entonces, repito mi pregunta, Sofía, si hay posibilidades de que el gobierno actual o el futuro, el que se elija en el 96, desconozca los acuerdos que se aprobaron en la conferencia de Beijing, o si hay algún mecanismo de exigir que el gobierno mantenga los acuerdos que se aprobaron, o sea, como movimiento. Bueno, yo creo que hay varios niveles de la respuesta. En primer lugar, porque necesariamente la conferencia de Beijing va a generar instrumentos de algún tipo, compromisos que firman los gobiernos. Por otra parte, está la acción que puedan tomar los movimientos de mujeres en el país, es decir, también además en Nicaragua las reformas constitucionales nos abren la posibilidad de tener iniciativas populares, es decir, las mujeres podemos recoger firmas, llevar iniciativas de ley a la próxima asamblea, ¿no? Y generar también esas transformaciones jurídicas, y también reclamar a partir de unos instrumentos que están aprobados allí y que el gobierno ha firmado, por ejemplo, que dice la implementación plena de la Convención sobre la no discriminación a la mujer, y Nicaragua es signatario de ese instrumento. Entonces las mujeres tenemos una diversidad de instrumentos que podemos utilizar para ejercer presión sobre el gobierno, pero al mismo tiempo están las propias Naciones Unidas mismas que tienen que velar por los resultados de esta conferencia, y ellos mismos van a desarrollar mecanismos para la evaluación, control y implementación de esta vaina, ¿no? Porque obviamente están de por medio
una cantidad de recursos que están destinados, y si los gobiernos obviamente lo quieren recibir, pues tendrán que entregar algún tipo de respuestas o de informe o desarrollar planes, hacer una planificación de las políticas que lleven a beneficiar a las mujeres de cada uno de estos países. Entonces yo sí creo que es posible. Todas estas conferencias han servido para algo, ninguna han sido de balde, ¿no? Que sí, que también, pues yo te puedo decir, bueno, ¿cuál es un peligro? Están los recursos, van a hacer demagogia ahora con las mujeres. Ese es un riesgo enorme, que ahora todo el mundo se llene la boca con el género y en nombre del género se pide un montón de plata y de ese género nada va a beneficiar a las ciudadanas nicaragüenses, aunque el gobierno estuviera comprometido a desarrollar planes y políticas económicas, sociales y de salud que beneficiaran a la población femenina nicaragüense. Pero bueno, tenés el problema de la corrupción en el Estado. ¿Y quién te dice a vos de que realmente esa plata va a beneficiar a la población en la base? Esas son preguntas que el movimiento tiene que velar sobre ello. Bueno, los invito a que nos traslademos nuevamente a Beijing para ver un poco otro segmento de las imágenes donde hay otras mujeres de distintas partes del mundo que hablan sobre los resultados de esta conferencia. A la hora de proyectar la importancia de los recursos para la puesta en marcha de esta plataforma, hay distintas opiniones. Yo creo que evidentemente para algunos países del mundo es absolutamente necesario que no solamente se consigan los recursos que hasta este momento se están destinando, sino que también nuevos recursos. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a los países africanos, que tienen graves problemas y que si efectivamente no consiguen recursos nuevos, el poder implementar la plataforma de acción para ellos va a ser muy difícil. Yo creo que para los otros países, si bien es cierto sería mucho mejor contar con recursos nuevos, también hay un desafío de los mismos países de la utilización de manera más racional los recursos que ellos mismos tienen y los recursos que hasta este momento de la cooperación internacional han conseguido. Yo creo que aquí tiene que haber un esfuerzo compartido, recursos nuevos, pero también una utilización más eficaz y más eficiente de los recursos que ya hemos conseguido. Virginia Vargas es peruana y habló en el plenario como representante de las mujeres de su región. Su posición pone en tela de juicio la proyección de lo aprobado. Estoy hablando en mi calidad de coordinadora de la región de América Latina y del Caribe, para decirles que desde hace 10 días estamos oyendo múltiples discursos de los gobiernos y parecería que nuestra intervención es innecesaria y reiterativa. En este concierto de palabras, aparentemente todo está dicho, o casi todo, menos cómo lograr la justicia económica, casi todo, menos con qué mecanismos y recursos implementar la plataforma. Casi todo menos cómo evitar que lo ya ganado no se pierda en estériles discusiones. Tal vez el silencio sea más escuchado que las palabras. También la secretaria general de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, Gertrude Monguela, se refiere al tema. El problema de los recursos no terminan con la conferencia. La conferencia indicó la disposición de la mujer para actuar y tomar acción, y no hay acción que se pueda efectuar efectivamente sin recursos. Es por eso que la cuestión de los recursos, el diálogo sobre los recursos, debe continuar y debe ser hecho a diferentes niveles. Uno de ellos es la de la reexaminación de los recursos existentes.
¿Cuánto puede ser canalizado para las mujeres? Para darle algún ejemplo, algunos países gastan mucho dinero en actividades militares. Ese dinero puede ir para educación a nombre de las mujeres, así que es necesario reexaminar la distribución de los recursos existentes, y puedo usar la palabra cambio de los recursos que son ahora usados a otras actividades que quizás no sean de ningún valor para el mejoramiento de las mujeres. También habló de los recursos financieros el nuevo presidente del Banco Mundial, señor James Wolfenson. Nosotros en el banco hemos decidido que aumentaremos la cantidad de dinero que hemos estado dando a educación en colegios primarios y secundarios, de 1.100 billones a 1.500 billones, 2 billones de dólares extras para los siguientes 5 años. Y del billón 1 vamos a tomar el 60% de ese para la educación de niñas, un total de 900 millones de dólares al año por los siguientes 5 años, dirigido a la educación de niñas pequeñas. Este no es un compromiso trivial, este es un compromiso fundamental y una política establecida del banco. And we all have to make a little contribution. Tanto en el segmento anterior, final del segmento anterior, como en este segmento, vimos el tema tan delicado de cómo implementar el plan de acción acordado en Beijing, es decir, todo lo que se refiere a los objetivos y a los recursos que se van a necesitar utilizar y a las prioridades sobre los cuales se va a utilizar estos recursos. La auxiliadora Matus de Nicaragua expuso en las imágenes que fue entrevistada de que ella estaba muy optimista con respecto a los acuerdos alcanzados y de que esto les permitiría al gobierno nicaragüense cumplir los objetivos. Mi pregunta es para ambos, por ejemplo, podríamos empezar con usted, doctor, ¿cuál cree que serían o deberían ser los principales objetivos que deben cumplirse, o sea, cuáles serían las prioridades como objetivos a cumplirse aquí en Nicaragua? Yo pienso que la plataforma de acción adoptada ahí en Beijing, en algunos de sus puntos tienden al desarrollo integral del individuo y son bienvenidos, de manera específica pues de la mujer. Y en lo que se refiere a la educación, a la violencia institucionalizada contra la mujer, a la violencia que ha sufrido la mujer en la guerra, sobre todo los ejemplos que hemos visto ahí en Bosnia y Herzegovina, los problemas de los derechos humanos y la condición de la mujer niña en algunos países con culturas herméticas, como la India y algunos países de África, son bienvenidos y ojalá se implemente en cualquier gobierno que llegue, pero hay algunos puntos en el cual... En Nicaragua, ¿cuáles serían? En Nicaragua yo estaría en desacuerdo con la implementación. Por ejemplo, allí donde dice garantizar que cada sector del sistema de salud ofrezca los servicios necesarios y tomar las medidas oportunas para que se ofrezcan servicios de salud reproductiva a través del sistema de atención primaria. Es decir, nos están imponiendo desde afuera cuáles tienen que ser nuestras políticas de planificación familiar. Yo entiendo que cada país, cada estado, tiene que organizar sus políticas de planificación familiar de acuerdo a sus necesidades económicas. Nicaragua es un país pequeño. Es un país pequeño en población, somos apenas 4 o 5 millones de habitantes, en un territorio en el cual perfectamente podrían caber 30 millones de personas. ¿Qué economía interna, qué economía de intercambio podemos realizar en un país que es totalmente despoblado? Si usted me ve, por ejemplo, Holanda es un país que es menos de la mitad de Nicaragua y allí son más de 20 millones de personas y tiene un enorme desarrollo económico. Y si nosotros nos vamos a los países superpoblados como Singapur, Japón y Taiwán, pues ahí encuentra que la población no ha sido un problema para el desarrollo económico. Sí. Entonces aquí es importante señalarlo, que los problemas de planificación no tienen que ser impuestos desde afuera, sino que tienen que ser definidos por las necesidades de cada país, de cada estado. Es potestad del Estado definir en conjunto con las sociedades civiles. En ese punto yo no estaría totalmente no estoy de acuerdo, yo rechazaría interferencia en los asuntos internos de cada Estado.
Pero entonces, o sea, ¿cuáles serían los objetivos principales? Si no está de acuerdo con que se priorice el acuerdo sobre planificación y sobre salud que se llevó en Beijing, ¿cuáles serían, a su punto de vista, digamos, los 3 primeros en orden de prioridad que deberían implementarse? A mí me parece que el proceso de el acceso de la mujer a la enseñanza básica universal, eso me parece que es fundamental. En segundo lugar, la aspiración de reducir la mortalidad materna. Nosotros sabemos que existe en el mundo una enorme mortalidad materna y se aspira al año 2015 al fin de la mortalidad materna. Pero hay otro punto que hay que ver, y esto es importante. Ahí dice considerar la posibilidad de revisar las leyes que prevén medidas punitivas para las mujeres que se someten a abortos ilegales. Prácticamente aquí se está imponiendo la revisión de las leyes restrictivas sobre el aborto. Sofía, yo tengo 2 inquietudes con respecto al planteamiento del doctor. Primero, de que según ese planteamiento, por lo menos desde el punto de vista de las personas que no manejamos mucho el tema, las conferencias, el que se reúnan varios países del mundo no tiene sentido porque al final cada país va a decidir dependiendo de su propia cultura y recursos. Y en segundo lugar, o sea, también la pregunta que le hacía el doctor, desde su punto de vista, ¿cuáles serían los principales objetivos que habría que poner en marcha de manera a corto plazo? Bueno, en primer lugar, yo pienso de que una de las cosas importantes es que cada país, en el marco que establece la plataforma de acción de Beijing, desarrollara políticas de población que tomaran en primer lugar en cuenta, no tanto como dice el doctor, las necesidades de desarrollar pronatalistamente o antinatalistamente una política de población, sino que tomara en cuenta una política de población que tomara en cuenta a las que son reproductoras de población, es decir, los derechos y garantías que necesitan las ciudadanas de un país dado, ¿verdad?, para reproducirse en libertad y con seguridad, ¿ya? Entonces, yo sí estoy de acuerdo en que se desarrolle una política de población en consulta, particularmente con las mujeres. En el caso de Nicaragua es que van a consultar a la iglesia, ¿verdad? Y ya sabemos lo que piensa la iglesia. Pero aparte de eso, yo pienso que eso sería un marco general. Y en el marco general, en ese sentido, se desarrollaran los accesos de las ciudadanas, pero también de los ciudadanos, porque esto plantea también la alternativa para los hombres de poder escoger con información, con libertad, la forma de desarrollar su forma de reproducirse, pues que tengan acceso a contraceptivos, a condones y todo lo demás. Por otro lado, yo no pienso que el reconocimiento de los derechos de la mujer va a crear una más muerte materna. Por el contrario, es la ausencia, los no reconocimientos de los derechos de la mujer lo que produce mortalidad materna y lo que producen los abortos, ¿ya? Entonces, creo que esos son elementos fundamentales. Lo otro creo que es una necesaria discusión a nivel de las asambleas, de la Asamblea Nacional y además del propio Estado, de que el problema del género no es un problema de hacer añadidos para las mujeres a políticas nacionales, sino se trata de establecer un enfoque integral de qué entendemos por economía, qué entendemos por política, qué entendemos por derechos sociales, jurídicos y todo lo demás, y en base a eso poder desarrollar políticas coherentes. Retomando el tema de los recursos, que fue otro de los temas que se abordó en las imágenes y que además, según nuestros televidentes, es un tema que también está inquietando mucho. Por ejemplo, nos decía uno a través del teléfono, disculpen que no lo haya dicho antes, 665022, de que se habla mucho de progreso, de desarrollo, de acción, pero que dónde está el dinero para ejecutarlo. Entonces, la chilena de apellido Bilbao, que vimos en las imágenes hace un momento, hablaba de la necesidad de obtener nuevos recursos, pero también de hacer un uso racional de los recursos ya existentes en cada una de las naciones para poder llevar a cabo este plan de acción. La pregunta sería, ¿qué mecanismos podrían tener la sociedad civil, y en este caso particularmente las mujeres, para asegurar el uso racional de los recursos existentes y la verdadera distribución de los recursos nuevos que vengan, en el sentido de que
siendo que las mujeres en Nicaragua hay, en términos cuantitativos y cualitativos, muy pocas en las instancias de decisión, o sea, donde se deciden qué recursos van a qué rama o a qué fin, ¿cómo garantizar de que esos recursos realmente beneficien a las mujeres en función de los proyectos establecidos? No sé qué opinan. Yo solamente se me ocurre por el momento una, ¿no? Habrá que pensarlo con más calma. Que bueno, en este caso a la Asamblea Nacional le toca revisar los presupuestos, ¿no?, nacionales. El gobierno tiene que ahora, a partir de las reformas constitucionales, empezar a hacer una suerte de rendición de cuentas y de consultas con la Asamblea Nacional, y a través de ese mecanismo también los ciudadanos pueden a su vez presionar a la Asamblea o hacer cabildeos con los diputados o desarrollar acciones sobre el tema, ¿no?, para ver cómo se implementan los recursos, de la misma manera en que, bueno, los estudiantes hicieron todo lo que hicieron al momento de la cosa del 6%, pues. Yo me imagino ese tipo de movilización en función del control y la mejor distribución de los recursos nacionales, de manera que las mujeres también podamos participar de una forma donde los nuevos gobiernos, ¿verdad?, o el nuevo Estado, que hay que reconstruirlo además, haga un uso racional, ¿verdad?, de los escasos recursos que existen en este país. ¿Cuál cree usted que sea la competencia que se va a dar al momento de distribuir los recursos, sobre todo tomando en cuenta que hasta ahora, cuando se trata de prioridades, se prioriza lo militar, lo político, lo electoral, mucho antes que las mujeres? ¿Cuál cree usted que va a ser la competencia para distribuir esos recursos? Yo pienso que la racionalización en la utilización de los recursos no ha sido una tradición en la historia de nuestro país, ¿no? Y si la lucha por la integración de la mujer en un porcentaje mayor en los servicios públicos nos trae mayores beneficios en el sentido que va a reducir la corrupción, bienvenida a la integración de la mujer en todos los cargos públicos. Pero no creo que sea un problema de fémina o de maschio o de hombre el problema de la poca racionalización de los recursos, más de una falta de un Estado consolidado, de un Estado que realmente sea el eje del desarrollo. Yo pienso que ahí está el problema, porque mire el desorden que se da aquí. Aquí solamente la Iglesia ha asumido una posición clara y precisa dentro de nuestra sociedad alrededor de los programas de planificación familiar, porque el Estado brilla por su ausencia. Aquí no hay absolutamente un marco legal para esos programas. Yo personalmente le advierto, como ginecólogo, me he involucrado en este programa como parte de mi trabajo diario en los hospitales, pero no existe un marco legal. Vea usted en Fujimori, ahí en el Perú, se ha aprobado una ley por primera vez en Lima. El Parlamento aprobó una ley para esterilizar a las mujeres peruanas, para hacer uso de los diversos métodos anticonceptivos. Y aquí se usan desde hace 20 y 30, hay diversas instituciones, le puedo citar como 10. ¿Y dónde está el marco legal? ¿Dónde está la presencia del Estado que regule? Entonces, no existe la racionalización de la funcionalidad del Estado. El Estado es la organización política administrativa de la sociedad. Entonces, esa racionalización, esa racionalidad que usted demanda, la tenemos que crear hombres y mujeres en este país. Sí, ¿tiene una opinión al respecto? Yo sí, porque yo estoy de acuerdo con él de que el Estado ha tendido a desintegrarse, ¿no?, y no asume una serie de responsabilidades, y obviamente el problema de la utilización de los recursos también implica tener una visión de qué inviertes en lo social, y obviamente con todo el neoliberalismo que hay, no hay ninguna inversión social prácticamente, ¿no? Pero yo sí creo, por ejemplo, de que hay cosas que se hicieron en el pasado y que se pueden estar haciendo que sí se pueden racionalizar. Le pongo el ejemplo durante la Revolución Sandinista, la reforma agraria. Está claro que el gobierno sandinista repartió tierras por todos lados, pero no tenía una concepción de género, ¿verdad?, por decirlo en las palabras actuales. Y de toda la tierra que se entregó, solo el 16% llegó a manos de mujeres. El resultado concreto es que las mujeres desplazadas de las tierras, porque los maridos después las cambian por otras más jóvenes,
ese montón de campesinos, esa migración del campo a la ciudad es femenina y viene a engrosar, ¿verdad? Ese montón de barrios que vemos crecer, básicamente son de mujeres que vienen desplazadas del campo, ¿ya? Entonces, si hubiera una sensibilidad sobre el hecho de que una mejor distribución, por ejemplo, de la tierra, debería equitativamente también beneficiar a las señoras y no solo a los señores campesinos, habremos hecho un pequeño cambio que de todas maneras estaba dentro de las posibilidades económicas, políticas y administrativas del gobierno de turno de hacerlo y de los futuros gobiernos que vengan. Es decir, creo que ese tipo de cosas se pueden hacer en las políticas que ya se están implementando, ¿no? Entonces, cuando hablamos de incorporar el enfoque de género, estamos hablando de esas cosas, no solo de recursos líquidos, estamos hablando también de recursos materiales, como la tierra. Hay otra inquietud de nuestros televidentes que es con respecto a los planes de educación, que ha sido una de las prioridades en el plan de acción de Beijing, y el representante del Banco Mundial decía que iba a destinar fondos específicos para la educación, para que los gobiernos implementaran y aumentaran la educación específica de las niñas. En este sentido, ¿cuál consideran ustedes que debería ser el contenido educativo que esos fondos financiaran dentro de los programas de educación que tiene que establecer el MED a partir de ahí? Muy simple, una educación no sexista, que no privilegie ni le adscriba roles subordinados y la última de la fila a las niñas, ¿ya? Y que transforme los valores con los que se ha venido manejando la educación hasta ahorita en unos valores más equitativos, es decir, con una visión más democrática de la educación para hombres y para mujeres. Creo que ese es el punto focal de todo el asunto, una educación no sexista y democrática para hombres y mujeres. ¿Usted está de acuerdo con eso? Yo estoy totalmente de acuerdo y le digo que yo tengo 3 hijas mujeres y me intereso en manera particular de su proceso de educación, pero no refiramos exclusivamente al problema de la marginación de la mujer, porque aquí la falta de recursos es un problema general, ¿no? Nosotros no podemos estar pensando en implementar programas sociales en este país si apenas las exportaciones llegan a 300 millones de dólares. No hay absolutamente para mantener los programas sociales, a menos pues que se caiga en la retórica, en la demagogia que caracteriza el discurso político en nuestro país y no el instrumento de la razón para dialogar con la gente. Entonces vamos a vivir dando contenidos totalmente vacíos, conceptos privos totalmente designificados. Aquí se trata de crear un aparato productivo, de generar riqueza para poder tener los fondos necesarios y cubrir los programas sociales. No hay duda, no hay otra alternativa. No podemos estar haciendo proyectos utópicos cuando no hay una plataforma financiera para resolver los problemas. Entonces yo creo pues que habrá que cambiar nuestra actitud, hablar a la razón, comunicar a la gente lo que podemos y lo que no podemos hacer en forma clara. El problema, yo creo que cuando se habla de la segregación de la mujer, de los beneficios educativos que la civilización brinda al ser humano, se está hablando también de culturas específicas. Se está hablando de los países como India, donde las niñas no se integran en ningún momento al proceso educativo porque son un producto de intercambio. Pero en nuestra sociedad se avanza en ese proceso de integración de la mujer en todas las esferas. Naturalmente que no puede ser acelerado como en los países altamente desarrollados, porque en los países altamente desarrollados, ¿qué cosa permitió la integración de la mujer? Lo permitió la oferta de un mercado de trabajo, que la mujer se transforme en una fuerza laboral que es aceptada en ese mercado de trabajo. En cambio aquí el mercado de trabajo con dificultad le ofrece a los hombres. Entonces el proceso de liberación plena de la mujer, el proceso de integración de la mujer en todas las esferas, se realiza allá donde existe una economía sólida, una
son una economía fuertemente fortificada que obliga también a la mujer a integrarse en el proceso de producción. Si tiene algún comentario breve que hacer antes. Sí, yo pienso que esa es una visión bastante economicista, doctor, porque de hecho hay procesos culturales, uno puede combatir prejuicios, puede transformar valores a pesar de que el país sea pobre y a pesar de que el país no tenga infraestructura productiva. Yo pienso que se puede luchar por una cultura más democrática entre hombres y mujeres, por una nueva relación entre hombres y mujeres que no implique el matar a golpes a las niñas, ni violarlas, ni golpear a las mujeres. Yo creo que eso también puede contribuir, por ejemplo, la actitud que tomen otras instituciones como la propia iglesia, los medios de comunicación, que son un sistema informal de educación para la población y al que todo mundo tiene acceso. Entonces, el uso de los recursos ya instalados no necesariamente implica que yo tenga que esperar, como nos decía la izquierda, hasta que llegue el socialismo, entonces va a haber liberación de la mujer, mientras tanto sigan siendo esclavas. Yo pienso que eso no puede ser la lógica en la que tengamos que enfrentar este problema cultural. Bueno, yo tengo que despedir este programa, realmente es muy interesante, hay muchísimas cosas que abordar todavía al respecto, quedaron muchas inquietudes de parte de nuestros televidentes y de llamadas de otros programas que desgraciadamente no pudimos abordar, pero el tiempo se nos agotó. Quiero agradecer a nuestros panelistas, a nuestros invitados de esta noche por tan interesantes comentarios y aportes al tema, a todos los temas que se abordaron en general y los acuerdos que se obtuvieron en la cuarta conferencia y al finalizar la cuarta conferencia mundial sobre la mujer. Con esto despedimos este programa Voces y Visiones desde Beijing, donde procuramos en la medida de las posibilidades abordar desde una perspectiva nacional algunos de los principales temas que se abordaron en la conferencia, en la cuarta conferencia mundial sobre la mujer que se llevó a cabo del 4 al 15 de septiembre. Queremos agradecer a todas las personas que hicieron posible este programa, ya que esta es la última edición. Eso implica, por supuesto, a nuestros invitados e invitadas panelistas, al equipo técnico, al equipo de producción, a las agencias de cooperación externa, a Telcor y al canal de televisión canadiense WeTV, que nos estuvo transmitiendo diariamente imágenes directamente desde Beijing. También quiero agradecer y aprovechar para agradecerles su teleaudiencia por habernos acompañado a lo largo de estos 12 programas. El objetivo de este programa era informar en primer lugar y también compartir algunos puntos de vista distintos alrededor de temas que afectan tan fuertemente a la mujer nicaragüense y por tanto a toda la sociedad. Esperamos, en nombre, quien les habla Virginia Lacayo, en nombre de todo el equipo de producción, haber llenado todas sus expectativas. WeTV se despide de ustedes con las imágenes que les voy a dejar a continuación y con el documental titulado Las mujeres en la pobreza. Muy buenas noches.